Bueno, eh, vamos a continuar entonces con los principios eh, de configuración de la conducta. Recordemos que habíamos hablado de los dos primeros y que todos ellos van a jugar en conjunto. O sea, no estamos hablando de que va a haber alguno que quede afuera cuando tratemos de comprender cómo es la génesis de las conductas, o cuando tratemos de comprender las conductas, ¿no? Viéndolas en el ámbito grupal, en el ámbito institucional o en lo comunitario. Y la importancia de tener en cuenta la idea de estructura vincular, ¿sí? Porque a ese punto vamos a llegar. Bueno, yo les voy a compartir también este, en este video, si puedo, me da la tecnología para hacerlo, un PowerPoint que posiblemente ustedes lo tengan, pero así no lo tienen que buscar, que es un poco una síntesis de estas clases, de las que hemos visto, un esquema, digamos, ¿no? Lo importante es que ese esquema esté acompañado de todo lo que estamos viendo o lo que vimos en clase presencial, y de poder hacer esa articulación ya este año, que es cuarto, eh, con lo que tiene que ver con el rol de técnico superior en análisis de intervención psicosocial, que ese es el título, ¿no? Y que precisamente nos ubica en el campo de nuestra tarea. Bueno, eh, el principio del que vamos a hablar, uno de los que vamos a hablar, es el de pluralidad fenoménica. ¿Qué es lo que quiere expresarnos con esto? Que existen tres áreas de expresión de la conducta. El área de la mente, el área del cuerpo y el área del mundo externo. Estas áreas son las áreas proyectivas, digamos, sobre las que se va a expresar la conducta. eh, no se reducen a mente, cuerpo y mundo externo, sino a esa representación que tenemos precisamente del cuerpo, mente y mundo externo, como área proyectiva, o sea, el lugar donde en ese conflicto que habíamos visto, donde aparecen dos valencias, por ejemplo, van a estar proyectadas, ¿no? Lo bueno y lo malo eh, en alguna de estas áreas, ¿no? Eh, y John da el ejemplo desde la psicopatología de las fobias, ¿no? Donde dice que tanto lo bueno, ¿no? O sea, los aspectos buenos, como eh, los aspectos persecutorios, o sea, lo depresivo y lo persecutorio, son proyectados en el área del mundo externo, o sea, en el área 3, ¿sí? Eh, en este sentido, pensemos de nuevo que estamos hablando de la ambivalencia, de esa fractura que existe, ¿no? No solamente en lo que es objeto o que tiene que ver con nuestros vínculos, digamos, ¿no? Básicamente, sino también en el yo. Entonces, se proyectan esos aspectos, ¿sí? Separados en el mundo externo. ¿Y por qué dice se proyecta en el mundo externo en el caso de la fobia? Porque tanto lo temido, ¿no? Como puede ser, pongámosle, qué sé yo, el miedo a este, estar en un lugar cerrado, como puede ser una agorafobia, ¿no? O una claustrofobia. Eh, Miedo a estar en un lugar cerrado, entonces eso tiene que ver con mundo externo, o sea, lo que proyecto en el mundo externo. ¿Y qué hago entonces? O sea, ¿dónde estaría
la cuestión, digamos, que me rescata, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con los aspectos, entre comillas, positivos. También en el mundo externo, porque ¿qué hago? Evito esas situaciones, ¿no? Entonces, en la evitación que está en el mundo externo, en esos espacios cerrados, ¿sí? Está también lo bueno, entre comillas, hablamos de división de lo bueno y lo malo. Pero yo también pensaba alguna cuestión que tiene que ver con lo nuestro cotidiano, digamos, ¿no? Que no necesariamente no es una patología, sino que es como a nivel fantaseado también proyectamos, ¿no? En el mundo externo, aquello que nos resulta, por ejemplo, peligroso, ¿sí? Y también hacemos algo con eso, ¿no? Este, y ejemplo, eh, no pasar debajo de una escalera, ¿no? Yo recuerdo que teníamos miedo, a lo mejor una profesora, un examen, entonces, ¿qué proyectábamos en el mundo externo? Ese miedo a la profesora, tal. ¿Y qué era lo salvador? Hacernos un nudo en la corbata, que era el nudo del Pilato, ¿no? Entonces también tenía que ver con una acción sobre el mundo externo. Esto para entender que estamos hablando de áreas de proyección, digamos, y que forman parte de nuestra vida cotidiana y que puede predominar más una, como en el caso que he dado, que otra, pero que siempre van a estar las tres jugando, digamos, ¿no? En toda conducta. O sea, va a haber manifestaciones, por ejemplo, de la ansiedad, ¿sí? En el área del cuerpo, ¿sí? Palpitaciones, sudoración, sensación de falta de aire, y también en el área uno, que es la de la mente, que tiene que ver con la fantasía, ¿no? O con lo que pienso en ese momento, cuáles son los pensamientos que acompañan, por ejemplo, que yo me ate el nudo de la corbata, ¿sí? Este, lo que se ve, lo externo, ¿sí? Es que me ato el nudo y que tengo miedo al examen, a la profe, a lo que fuera. Esto para verlo en una cuestión práctica, ¿no? Entonces, eh, ubicamos, ¿no? Nuestras fantasías, nuestros vínculos y demás en estas distintas áreas, ¿no? Que son áreas proyectivas, dice Pillon. Ahí se da ese interjuego entre el mundo interno y el mundo externo, de internalización, externalización. Pensemos en esta idea que siempre eh, sostiene Pillon de la conducta y del sujeto, del ser humano, como una totalidad totalizante. Por lo tanto, su conducta es una gestaltum, es algo que está en permanente movimiento de desestructuración a estructuración. O sea que pasamos por estas cuestiones, ¿no? Este, bueno, piensen también todos los ejemplos de las cosas que hacemos como cábalas, ¿no? O también podemos pensar en otro tipo de ejemplo, eso se los dejo un poquito como tarea. Por más que no lo vea ahora, es una tarea posible. Eh, Esta cuestión de pensar en las áreas de expresión de la conducta nos remite también a pensar en los vínculos y cómo se dan las relaciones vinculares, ¿no? En cuanto al grado de ambivalencia o bivalencia que se puede dar en las relaciones vinculares. Después vamos a hablar un poquito más sobre esto. El otro principio, del cual voy a decir algunas pocas cosas, porque en realidad es el principio de movilidad de las estructuras. ¿Qué quiere decir con esto, Pillon? Quiere decir que
está hablando sobre todo de las estructuras psicopatológicas. Entonces él dice que tampoco son estancas, ¿no? Sino que van a tener un movimiento y hay un momento donde se va a mostrar una estructura más que la otra, y esto tiene que ver también con los vínculos. Y también tiene que ver con lo que él se propone, que es el proceso terapéutico. Porque si no existiera esa movilidad de las estructuras, no sería posible, por ejemplo, la reparación, ¿no? Hablando en términos de lo que él intenta como psicoterapeuta, es precisamente que ese objeto, ¿sí? Ese vínculo, podemos decir, tomando más los términos, no solo kleinianos, sino más pichonianos, esos vínculos fragmentados que tienen que ver, si ustedes recuerdan, con aquel momento que hablábamos de la depresión, ¿sí? Y que hablábamos precisamente también en la policausalidad, de lo que se daba como eh, hablábamos de lo constitucional, hablábamos, ¿no? Y después decíamos qué pasa con esa estructura que se va a generar y que nos predispone más o en menos, ¿sí? Y cuando hablamos en continuidad genética y funcional, que también nos referimos a la depresión del desarrollo, bueno, ahí es donde se fueron gestando esos vínculos, ¿sí? Eh, más o menos integrados, ¿no? En el sentido de poder pasar de el objeto ese fragmentado, el vínculo fragmentado entre lo bueno y lo malo, a poder elaborar ese conflicto de ambivalencia, si en más o en menos. Entonces, la psicoterapia, en este caso, lo que busca precisamente es poder integrar todo eso que está fragmentado. Y, y eso fue la búsqueda de Villon en el pensamiento en cuanto a lo terapéutico, pero también es la búsqueda cuando estamos hablando de los procesos grupales, ¿sí? Y en ese sentido, el pensar cómo desde lo heterogéneo, ¿sí? Desde lo distinto, desde lo que me confronta con aquello que me agrada o me desagrada, ¿sí? Va a surgir el aprendizaje como una posibilidad. Una posibilidad que tiene momentos que son de división, de fractura, ¿sí? Donde predomina lo persecutorio, lo esquizoparanoide, y momentos de reparación, ¿sí? De encuentro, momentos que implican ver qué es lo mío, ¿no? Qué es lo depositado en el otro, ¿sí? ¿Qué deposito, qué pongo en cada uno de los integrantes que tiene que ver con cuestiones que me competen, que me ocurren, convivencia? Bueno, la otra cuestión que queríamos ver es lo que hace, yo les decía, a esa tríada entre vínculo, rol, portavoz, ¿no? Pensemos que buscando en la obra de Pichon Rivière, para él el hallazgo fue descubrir que en la estructura del grupo familiar estaba la explicación de la enfermedad de aquel que traían o que era el paciente designado, digamos, ¿no? Eh, el que mostraba, digamos, un desajuste. ¿Y qué es lo que descubre de alguna manera Pichon? Que precisamente ese que aparecía como
el desajustado, digamos, era el portavoz de una disfunción familiar, de algo que en ese grupo familiar había quedado fragmentado, silenciado, pendiente, ¿sí? Habla por eso del secreto familiar, cosa que recorre la historia también de Pichon Rivière y su búsqueda, y cómo esas situaciones no elaboradas por la familia, ¿sí? Van a ser denunciadas, dice él, por el portavoz, a través de los síntomas que presenta. Es el que se enferma. ¿Por qué? Porque es el depositario, ¿sí? De todo aquello fragmentado del grupo familiar, ¿sí? Porta la voz, ¿sí? De aquello silenciado, de aquello negado, de aquello eh, sometido al silencio, ¿sí? Que pueden ser duelos, miedos, historias, por eso yo decía historias no develadas, ¿sí? Entonces, él empieza a mirar cómo se distribuye o cómo es posible hacer un tratamiento de ese grupo familiar para que cada uno tome aquella parte que proyectó, que depositó en el otro, que desde su verticalidad se ha hecho cargo de esto. Y cuando yo digo desde su verticalidad, tiene que ver con su lugar en el grupo familiar también. Por eso a veces es, por ejemplo, la hija o el hijo mayor, la hija o el hijo menor, ¿sí? El, el padre de familia o la madre de familia, ¿sí? Y esto tiene que ver con las historias, ¿sí? Eh, Historias, como yo les decía, silenciadas, negadas, de muertes, de suicidios, de relaciones incestuosas, de abusos sexuales, eh, ¿sí? De violencia. ¿Sí? Y acá es donde yo paro para decir, en todas las familias existen los secretos familiares. El tema es cómo en algún momento pueden tener, este, pueden ser develados, ¿sí? Pueden ser mostrados. Y a veces el que es el portavoz es el que aparece no solamente como el enfermo, como lo que veía Pillón, sino como el que a lo mejor es el rebelde, o es el silencioso, o es, ¿sí? ¿Me explico? Eh, y lo es a pesar suyo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso inconsciente. Tanto el proceso de depositación como de asunción de roles son procesos inconscientes. Esto no quiere decir que no se pueda echar luz sobre ello, ¿sí? No se pueda develar ese misterio que está detrás del silencio, detrás de la rebeldía, detrás de la imposibilidad para algo, detrás de la sobreexigencia para algo, ¿sí? Que tiene que ver con cuestiones que hacen a la dinámica familiar y que después, concretamente, rol, vínculo, portavoz, ese rol aprendido de alguna manera de hacerse cargo de determinadas cosas, y ya pensemos no solamente en las cuestiones patológicas, se lleva a otros espacios, ¿sí? No solamente queda en el espacio del grupo familiar, sino que se lleva a los distintos ámbitos porque desde ese repertorio de roles es que ingresamos, ¿no? El grupo de la escuela, de la primaria, la secundaria, la universidad, nuestro grupo de trabajo, nuestro grupo de amigas, de amigos, de deporte, ¿sí?
Y lo interesante es poder ver precisamente qué es lo que portamos, ¿sí? Porque a veces es más fácil ver qué es lo que tiene el otro, digamos, pero el ejercicio nuestro para la formación de rol es ver qué portamos y qué sombrero le metemos al otro, yo digo, ¿no? O sea, qué cosa nuestra, a partir de una característica, le estamos poniendo a ese otro. ¿Qué tiene que ver? Puede tener que ver con nuestros miedos, con nuestras exigencias, con nuestras limitaciones, ¿sí? Que no me permite salir de ese rol aprendido, ¿sí? Entonces, interesante, importante poder analizar esto que tiene que ver con el rol, con el vínculo y con el portavoz. Porque el rol, ¿sí? Se gesta en una estructura vincular social, ¿sí? Yo recuerdo una cosa que a mí me llamó mucho la atención eh, y me trajo un poco de claridad sobre algunas cuestiones de mi vida en ese momento, digamos. Yo cuando estudié, me recibí, vino a visitarnos a mi casa un hermano menor, muchos años menor que mi abuelo. Un hermano de mi abuelo, muchos años menor, de mi abuelo materno. Y cuando me vio, me dijo, te felicito, sos la primer profesional de la familia. La familia. Y yo nunca me había dado cuenta que existía esa expectativa, esa presión. O sea, yo me recibí en los 5 años de la carrera, también pensando en esto de la articulación de la historia personal, familiar, social con el contexto social histórico. Estudié durante la dictadura militar, o sea, entré en el año 75, y cuanto más rápido salíamos de la universidad, mejor. O sea, estudiábamos para poder terminar cuanto antes, por un lado, porque durante casi 4 años, creo que, claro, cuando nosotros estábamos en cuarto año, recién abrieron inscripción. Entonces, si uno se quedaba, se quedaba. No había cátedra, digamos, para poder seguir, y además no se podía hacer ninguna materia libre. Entonces, bueno, quiero traerlo para ver estas cuestiones, ¿no? Cómo hay cosas que tienen que ver con esa estructura familiar vincular, eh, lo que se deposita en algo. En este caso éramos la generación de este, los nietos, ¿no? Si bien este tío tenía un hijo que con poca diferencia de edad, relativamente conmigo, o sea, creo que eran, no sé si eran 10 años, pero que no había podido ser profesional, ningún otro. Entonces digo, pero también las condiciones concretas de existencia, cómo se articularon esas cosas para que mi paso por la universidad fuera lo más rápido posible, y los espacios en los que yo me formaba de otra manera eran prácticamente clandestinos, porque eran por fuera de la universidad, ¿no? Y estudiando cosas que en la universidad estaba prohibido estudiar, entre ellas Pillon Rivière. Bueno, entonces, rol, vínculo, portavoz. Y yo les decía también que a Pillon siempre le da importancia, y acá también lo tenemos que incluir, junto con todos los principios que rigen la conducta, así como eh, es otro principio, rol, vínculo, portavoz, ¿no? Podemos verlo realmente como otro principio porque está presente en toda esa cadena que hicimos. A mí me gusta siempre ponerlo como en horizontal. Si tengo un pizarrón que puedo poner todos los principios y ver cómo se articulan. Eh,
la situación triangular que yo les explicaba la vez pasada tiene que ver con cómo esto también se juega en las estructuras familiares, en las estructuras grupales y en nuestros vínculos cotidianos, donde siempre va a haber algo más, ¿sí? Un tercero, lo tercero, ¿sí? Que puede ser una persona, puede ser una fantasía, puede ser eh, un miedo, ¿sí? Hablando de las fantasías, no solamente de las fantasías que tienen que ver con con lo que hace al proyecto y demás, sino aquellas que también hacen a los temores, ¿no? Entonces, siempre hay algo más. Eh, yo no me acuerdo quién fue que en una clase que yo escuché cuando estaba en la escuela de psicología social y estábamos hablando de esto, que yo era alumna, que decían que una cama matrimonial soportaba más de dos personas, y no porque se estaba hablando del sexo grupal, digamos, ¿no? Sino por todo lo que portaba cada uno de los integrantes de esa pareja, ¿no? Las historias, los prejuicios, las fantasías, ¿no? Entonces decía que tenía que soportar mucho una cama matrimonial, porque eran siempre más que dos. Independientemente que después, si hay hijas, hijos, mascotas, lo que sea, también suelen estar ahí ocupando lugar. Bien, es raro esto de no tener preguntas. Me interesa entonces seguir recordando que esta, eh, este espacio es un espacio virtual y espero volver al presencial en no mucho tiempo. Y me interesa fundamentalmente que puedan hacer esta vinculación que estoy trabajando entre lo que es el desarrollo del rol y estos conceptos. Y yo les decía que en esta concepción, ¿no? De los procesos de maduración y desarrollo, teoría de la enfermedad única, si ponemos el eje más en la cuestión de la enfermedad, existe como una síntesis eh, de muchos conceptos que hemos visto a lo largo de estos años. Entonces, es mi recomendación por ahí volver sobre algunos porque van a tener una lectura distinta, van a tener una aproximación diferente, porque además cuando uno empieza a ver desde otro rol, ¿no? O sea, corriéndose el rol integrante y pudiendo analizar las estructuras grupales, institucionales, comunitarias, desde ese otro lugar, y con un instrumento como es el eco de la psicología social, lo empieza a ver de otra manera. Y después, más allá de lo que estamos hablando acá, hay una unión indisoluble, ¿sí? Entre lo que es la comprensión de la conducta, ¿no? Como esa Gestalt Gestaltum, y por un lado, lo que hablábamos de los procesos de reparación, ¿sí? Los procesos que tienen que ver con juntar lo que está disperso y la creación. Ana Quiroga y Pillón escribieron mucho acerca del proceso de creatividad y cómo la creatividad es la que puede también unir aquellas cosas que están fragmentadas y dispersas. Y cuando hablo de la creatividad, no hablo solamente de como Quillón, que escribía poemas, que escribía poemas en su lengua materna, en francés, que hacía collage, ¿no? O sea que el collage es una expresión de muchas cosas distintas, pero que en conjunto, ¿sí?
tienen un sentido, tienen una unidad. O sea, la unidad es lo diverso. Entonces, creación también pasa por recrear el objeto de conocimiento. Creación tiene que ver con aquello que se nos aparece como roto, como fragmentado, puede tener otra vuelta en la espiral, ¿no? Y el proceso creativo es un proceso sanador. Y el poder trabajar estos conceptos también desde lo creativo, ¿sí? Es un proceso sanador. A veces es como eh, que, que cuando hablamos de creatividad se piensa que es algo para los artistas. Y en realidad la creatividad y la salud mental van juntas. Y es para todos y todas. No es solamente para los artistas. Los artistas pueden expresar de una determinada manera con una técnica que han aprendido, que se ha aprendido. O sea, porque puede haber una inclinación hacia, digamos, pero también hay una técnica, ¿sí? Y una técnica que se pone al servicio de la creación y después también se recrea y se produce una obra distinta. Entonces, el proceso creador, que así se llama incluso, este, uno de los libritos de Pillon, tiene que ver con la reparación. Y yo les voy a proponer que lean del libro de Ana Quiroga, de Enfoques y Perspectivas en Psicología Social, un capítulo que para mí es para deleitarse, porque hace un recorrido hermoso por la obra de Pillon, que está acá en la página 173, que es Lo siniestro, la depresión y el proceso creador. Con lo siniestro tiene que ver lo fragmentado y aquello que en realidad eh, está muerto pero cobra vida. Está muerto en el sentido de legado, está muerto. Ustedes no sé si vieron, ahora están los zombies porque tienen que ver con lo siniestro, ¿no? Porque es la presencia de la vida en lo muerto. Bueno, y el proceso creador y la creación como una posibilidad de elaboración. Bueno, los dejo por acá. Les mando un abrazo grandote. Ya nos estaremos viendo. Y bueno, eh, que disfruten este momento de aprendizaje. eh, que esa silla, ese lugar, es un lugar deseado, pero a la vez temido, como toda experiencia. Y les deseo lo mejor. Les mando un abrazo grande y nos estaremos viendo, espero, dentro de no mucho tiempo. Gracias.